Algo más tranquilo, ¿no? Vamos a ponerle t cuadrado más 1. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el dominio de las funciones x1 y x2? Todos los reales. Todos los reales. Muy bien. Están definidas si t distinto de 0, como estas respectivas funciones. Y en 0 no tienes ningún problema, también hay definición. Entonces, de hecho, la función también f de t está definida en todos los reales y su imagen es R más. Ya no le pongo el 0 porque esto nunca es 0. Entonces, la imagen de f es R más. Considérense gamma de tau que sea x1 en tau, x2 en tau. Calculen la composición f seguida de gamma en 0. Entonces, yo afirmo que la función gamma de entrada va a ser diferenciable en el punto f de 0. ¿Será eso cierto? Vamos a ver. Si yo calculo la derivada de mi función f, pues es 2t. Entonces, la derivada de la función f evaluada en 0 me da 0. Entonces, eso me obliga a pensar, ¿será que la función gamma es diferenciable en 0? Si la función gamma es diferenciable en 0, eso querría decir que tengo que verificar que x1 y x2 son diferenciables en 0. ¿Están ustedes convencidos de eso? ¿Cómo demostrar la diferenciabilidad? Pues no hay de otra, ¿no? Calcular la derivada a través de la definición. Se queda x1 de t más x1 de 0 entre t menos 0. Esa es la definición. Ahora, esto está fresón porque x1 en 0, pues es 0. Y lo de abajo, pues es t, ¿no? Entonces, esto es el límite cuando t tiende a 0 de x1 de t entre t. Ahora, t se está tendiendo a 0, no quiere decir que sea 0. Entonces, pues x1 en t no va a ser 0, sino va a ser t cuadrada por seno de 1 entre t. Ah, pues la vida es bella porque este y este se cancelan y te queda el límite cuando t tiende a 0 de t seno de 1 entre t. A estas alturas del partido, ustedes deben de estar plenamente convencidos que la función seno, por muy feo que sea el argumento, siempre está acotada, siempre está entre menos 1 y 1. Entonces, si tú la multiplicas por algo que se va a 0, pues es cota por 0, 0. ¿No? La función seno está acotada, entonces al multiplicarlo por algo que se va a 0, pues eso es 0. ¿No? Entonces ya demostramos que la primera función, la función x1, en efecto es diferenciable en
en este caso, f de 0, ¿verdad? Oh, pero esperen un minuto, ¿por qué estoy haciendo esto? Finalmente, la derivada de la función la van a calcular en f de 0, ¿cierto? Entonces creo que esto es innecesario, ¿verdad? Porque, a ver, si nosotros analizamos la composición f seguida de gamma con respecto de t en 0, esto no es otra cosa más que la derivada de f con respecto de t en 0 por la derivada de gamma. Yo pensé que iba a dar 0, pero no me entendí. F en 0. No me interesa la derivada de f en 0, sino lo que me interesa es la derivada de gamma con respecto de t en f de 0. ¿No? La derivada, la función f en 0, si ustedes se fijan, es 1. Y la función sin ningún problema, la función gamma, sí está definida en el punto f de 0, que es 1. Y la derivada de esa función en 1 es simplemente derivar la función correspondiente. Acá lo que estoy verificando es la diferenciabilidad de la función x1. Un argumento completamente similar va a demostrar que x2, o sea, un argumento similar a este, también es diferenciable en 0. ¿Vale? También es diferenciable en 0. Entonces, de hecho, la derivada de la función x2 en 0 también va a ser 0. Pero bueno, en este caso, para fines prácticos, la regla de la cadena me dice simplemente multiplica la derivada de f con respecto de t en 0 por la derivada de gamma con respecto de t en f de 0. En este caso ya se sabe que la derivada de f en 0 va a ser 0. Entonces esto va a darme como resultado el vector 0,0. Rapes, tengo una pregunta. Sí. F de 0 tiene que estar en el dominio de gamma, ¿verdad? De gamma y de la derivada. Sí. Ah, de ambas, tanto de gamma como de la derivada. Sí, porque para que tenga sentido. Sí. Ok, Por eso decía, en este caso, pero de alguna manera aseguras que si la función gamma es diferenciable en su dominio y la función f manda a adentro del dominio de gamma, con eso ya se que la derivada de la función gamma esté definida en los puntos imagen. O sea, tiene que ver con su proyectividad, ¿no? Más o menos. no. ¿No? No, o sea, la idea es como que tú tienes A. Ajá. Lo mandas a B. Ajá. Este es f de A. Entonces la función gamma pides que sea diferenciable acá. ¿No? Gamma quieres que sea diferenciable acá. En particular quieres que sea, pues si es diferenciable en todo, pues es diferenciable en la naranja, ¿no? Ya Entonces, entendí. lo mandas a este de acá. Vamos a decir que este es f seguida de gamma de A. Entonces, digo, al final del día, la imagen de todo B bajo gamma es ese conjunto. Pero a mí nada más me interesa este conjunto naranja. Particularmente, te agarras un cuate aquí, lo agarras acá, y su correspondiente acá. O sea, localmente. ¿Vale? Bien, pues como les decía, en este caso, pues ya a lo mejor calcular la derivada de gamma con respecto de t en f de 0 no tiene mucho chiste. La voy a calcular para fines prácticos, pero en este caso, como este es 0, ya queda claro que aquí les queda 0. Pero no voy a dejar de calcularla, vamos a calcular la derivada. La derivada
de f de x1 en este caso en 1, ¿quién es? Pues es derivar con respecto de t, evaluando en 1, la función t cuadrada seno de 1 entre t. O sea, ¿por qué esta función? Porque 1 es distinto de 0. Ya no tengo que utilizar lo que estaba haciendo hace rato a través de la definición, ¿no? Entonces, esta está sencilla. Esto es, esto te queda 2t por seno de 1 entre t más t cuadrada por, bueno, la derivada de 1 entre t es menos 1 entre t cuadrada. Por t cuadrada se vuelve menos coseno de 1 entre t, evaluado en t igual a 1. O sea, derivar 1 entre t me da menos 1 entre t cuadrado. Multiplicado por t cuadrada, se cancelan las t cuadradas y te queda menos la derivada de esta, que es coseno, evaluada aquí, que es 1 entre t. Entonces, en t igual a 1, les queda 2 seno de 1 menos coseno de 1. Y, finalmente, la derivada de x2 con respecto a t en 1 es la derivada con respecto a t, evaluando en t igual a 1, la función e a la menos 1 entre t cuadrado. Esta, pues te queda, derivas menos 1 entre t cuadrada, te queda, te queda 2 entre t al cubo por e a la menos 1 entre t cuadrada, ¿no? E evaluada en t igual a 1. Al derivar menos 1 entre t cuadrada y multiplicar por la derivada de la exponencial evaluada en menos 1 entre t cuadrado. Entonces, en 1 te queda 2 por e a la menos 1. O 2 entre. Entonces, esa sería la derivada de la función gamma evaluada en f de 0. Entonces, la derivada de la función gamma en f de 0 es derivada de la función gamma en 1. Entonces, esto te queda 2 seno de 1 menos coseno de 1, 2 entre e. Y ahora sí, esto lo multiplicas por la derivada de f en 0, que es 0. Entonces, por eso te queda 0,0. Ahora, si yo ajustara esta, bueno, ahí sí, f de 0 en 0 me da 0. La derivada de f 2t, su derivada es 0. Entonces, por ejemplo, este de aquí, la derivada de f en 0 existe. Como lo estaba haciendo hace rato, tendría que verificar la diferenciabilidad de la función gamma en el punto f de 0, que en este caso es 0. Para este ejemplo, o sea, le quité el 1 aquí. Entonces ahí sí ya aplica lo que estábamos haciendo. Ya había calculado yo que el límite cuando t tiende a 0 de esta función, o sea, ya había yo dicho que la derivada de esta función en